7 de la noche, 54 minutos. Hace un año, justamente hasta ahora, estábamos informando al país y al mundo de uno de los atentados que más ha estremecido a los colombianos, el del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Pablo, los jóvenes sicarios que tenían la orden de matarlo, según la policía y la fiscalía, fueron reclutados casi 24 horas antes del plan criminal que se finiquitó en un bar en el sur de Bogotá en medio de licor y música. Noticias Caracol revela fotografías, videos y testimonios inéditos que permitieron a las autoridades llegar hasta los responsables intelectuales y materiales del crimen. Una investigación que estuvo rodeada hasta de una crisis interna institucional. Informe especial de nuestro periodista César Chaparro Pinzón. Las últimas horas antes del magnicidio. La mujer que ustedes ven es alias Caterín o alias Gabriela. Ella llega a un bar en el sur de Bogotá donde se encuentra con su jefe alias El Viejo, considerado el cerebro del plan. En la reunión, donde aseguran hubo de por medio mucho licor, ultiman los detalles casi 24 horas antes del ataque contra Miguel Uribe Turbay, según lo revela uno de los agentes de inteligencia de la policía que participó en la investigación y que hoy está amenazado de muerte por la banda. Por eso le protegemos su identidad. Caterín recibe el arma de fuego con la cual atentaron en contra del senador. En esta reunión estuvo alias El Viejo, estuvo alias Yaco, Kendry Telles, que es pieza fundamental en esta investigación. Posterior a ello, tienen otra reunión en la localidad de Usme, donde ya se dan instrucciones por parte de alias El Viejo, instrucciones directas a alias Chipi, frente al tema de cómo iba a ser la logística para atentar en contra del senador. Alias Chipi, otra de las piezas claves del homicidio, sostenía entre tanto reuniones como esta en una estación de gasolina en Bosa. Chipi seleccionó al sicario y se le presentó a su jefe El Viejo. Se trataba de un menor de edad alias El Churco. La presentación del sicario ocurrió un día antes de ejecutar el plan. Bueno, este menor de edad de nacionalidad extranjera ya venía cometiendo hechos delictivos con una estructura criminal liderada por alias Chipi en la localidad de Engativá. Tenían un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp se compartían imágenes, se compartían rutas, se compartía información precisa de la posible víctima a la cual iban a atentar. Cuando alias Churco observa una fotografía de la víctima, que era una fotografía del senador Miguel Uribe, él busca por internet y se da cuenta del perfil que tiene esta persona. Él decide de manera autónoma no participar porque sabía el riesgo que podía correr, y el riesgo era que el posible sicario o las personas que atentaran en contra del senador podrían ser neutralizadas por la misma organización. Un día antes del hecho en contra del senador, él aborta la misión que le habían designado y él decide irse de la ciudad y del país, se va para Ecuador. Esto cambió los planes de manera directa a alias Chipi. En un mensaje de audio, alias Chipi alerta a uno de sus cómplices sobre la decisión del joven sicario. Y el menor que me iba a hacer el trabajo anoche no me volvió a responder, socio, el que le mostré en la videollamada anoche, manito. Entonces, aquí organizando la película porque ese trabajo es para hoy. Yo no puedo quedar mal ni payasearme en la oficina, mi hermano, porque usted sabe cómo es, manito. Al quedarse un día antes sin el sicario que iba a matar a Miguel Uribe, alias Chipi, aseguró el agente, le ordenó a su cómplice, alias El Caleño, que en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, centro de operaciones de su banda, que reclutara a otro menor de su red criminal. Fue entonces cuando alias Tians entró en escena. Podía prácticamente endulzarlo con algo mínimo para cometer este delito y él podía generar más ingresos para él mismo. Aparte de eso, él tenía una visión frente al tema de la utilización o la instrumentalización de menores de edad, porque el mismo sistema penal colombiano reduce las penas para estos menores. ¿Cómo reclutan al segundo menor? ¿Dónde lo encuentran? Alias Caleño toma la decisión y contacta a menor, a Tians, y le prometen alrededor de 20 millones de pesos para ejecutar este hecho delictivo. Este menor era residente de la localidad de Engativá, era un menor que por su mismo descontrol y por la falta quizá de autoridad en su hogar, frecuentaba muchos establecimientos de comercio abiertos al público, bares, casas de lenocinio. La operación criminal ya se había frustrado en otra oportunidad, como lo relata el investigador y la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Daisy Jaramillo. En lo corrido del año 2025, en eso hubo un evento donde en la localidad de Bosa, en un centro comunal,
donde alias el Viejo estuvo presente haciendo esa labor de inteligencia. Incluso le tomó una fotografía al senador dentro del mismo recinto en el cual se encontraba. Él llama a alias Chipi y llama a su grupo delincuencial para que ese era el momento para atentar en contra del senador. Pero por la misma agenda apresurada del senador, la dinámica que manejó en ese momento, hizo que él se fuera de manera apresurada y por descoordinación de este grupo delincuencial no pudieron atentar en contra de él. El 30 de marzo fue el momento en que tocaba hacerle el estudio de las personas que rodeaban el grupo de Miguel. Luego el atentado sería en el barrio Villa Amalia, que no pudo ser porque nunca llegó. La orden de alias el Viejo era no volver a fallar. El día específico del 7 de junio del 2025 en el Parque El Golfito, ellos ya tenían la información clara, precisa y una ruta de dónde iba a estar el senador. El sicario era la gran improvisación del plan homicida. Y llegó el día de la tragedia, el día del ataque contra el precandidato Miguel Uribe Turbay. A continuación, les contamos el minuto a minuto del plan de los criminales hasta llegar al Parque El Golfito en Modelia, occidente de Bogotá. Alias Tians, de 15 años, el menor reclutado para el plan, ese 7 de junio salió de su casa en Engativá, occidente de Bogotá, a las 15:15 de la tarde. Con una gorra roja, una chaqueta negra y tenis oscuros, caminó a paso acelerado casi una cuadra. Cruzó al lado de otros 2 niños del barrio y se subió en una moto solicitada por la banda a través de una aplicación. A las 15:32, el joven sicario llegó a Modelia. Se bajó de la moto a pocas cuadras donde el candidato Miguel Uribe visitaba ya a los comerciantes. Pasada las 4 de la tarde, Tians ingresó a una salsamentaria cerca a donde estaba Miguel Uribe. Este menor ingresa a un establecimiento a comerse un helado, pero no tiene dinero para pagarlo. A él tiene una comunicación con el Chipi y le dice, págueme el helado porque no tengo dinero. Chipi le hace el pago por Nequi. Este fue uno de los rastros que dejaron estas personas para evidenciar esa conexión. En ese momento él ya sabía a quién iba a matar, en ese momento él tenía el arma de fuego. Ya sabía quién era la potencial víctima en ese momento, pero no tenía el arma de fuego. A las 16:13 horas, el candidato Miguel Uribe hizo una pausa. En una de las calles del barrio Modelia y antes del discurso, grabó un video. Seguimos actuando con firmeza y dentro de la ley. Aseguran que Tians observó todo desde la salsamentaria. A las 16:55, es decir, 4:55 de la tarde, Miguel Uribe llegó al parque e inició su intervención. Casi 15 minutos después, alias Chipi, alias El Beneco y alias El Hermano, en 2 vehículos pasaron por una de las calles del Parque El Golfito. Así confirmaron que todo estaba listo para el ataque. A las 17:14 minutos, a pocas cuadras de su objetivo, alias Caterín, la portadora del arma, llegó al barrio Modelia. Vestía un jean y llevaba una cartera donde, asegura la policía, ocultaba la pistola y la munición. Caminó hasta una esquina del barrio. Allí se encontró con alias Chipi y se subieron al Spark conducido por El Beneco. Otro vehículo azul, Volkswagen, conducido por alias El Hermano, los escoltaba. Cuando hacen que el menor salga del establecimiento donde se estaba comiendo el helado, lo citan al interior de ese vehículo a pocas cuadras del parque y ahí es donde le dan la instrucción y le entregan el arma de fuego a él. A las 17:21 horas se ubicaron en el punto ya acordado para iniciar el plan criminal. Las 4 personas que están en el interior de este vehículo hacen una llamada, una videoconferencia con alias El Viejo, con Simeón Pérez. Esta persona da unas instrucciones directas y claras frente a la utilización del arma de fuego. Esta arma de fuego tenía un mecanismo de disparo en ráfaga o tiro a tiro. Lastimosamente, como el menor no tenía la pericia para utilizar esta arma de fuego, ellos toman la decisión de que el arma debía ser utilizada tiro a tiro, no en ráfaga, porque utilizarla en ráfaga podía generar de que los disparos se fueran hacia otro lugar o hacia otras personas y no hacia su objetivo directo, que era el senador. Inicialmente se baja el menor ya directamente con el arma de fuego hacia el Parque El Golfito. Seguido a ellos se baja alias Chipi y Caterín. Esto lo utilizan ellos para observar y para confirmar que el hecho delictivo se ejecutara. Alias Tians llegó a las 17:27 minutos al parque. En unos videos se ve que le hace una pregunta a una señora. ¿Esa señora tuvo o no algo que ver? ¿Y qué le pregunta? Logramos descartarla, la participación de esta persona. A ella se le toma una entrevista y en esa entrevista ella lo que manifiesta es que el menor le pregunta es básicamente si esa persona que estaba hablando era el senador que él estaba esperando en ese momento. Ella le confirma que sí, que es el senador. Luego atacó a tiros al candidato.
Mientras Miguel Uribe fue trasladado a un centro asistencial, el joven sicario huyó herido y cayó unas cuadras más adelante, donde lo tendría que recoger alias Cristian, un hombre que permaneció varias horas dando vueltas al sitio en su moto. Cristian, incluso desde su moto, observó la aprehensión del joven sicario, quien en el piso reveló las primeras pistas para los investigadores. Esas manifestaciones fueron fundamentales para nosotros determinar con los elementos materiales probatorios recolectados de que efectivamente este caleño fue el que lo contactó y lo ligó a alias Chipi para cometer este delito. Con esa información inició la carrera contrarreloj de la policía y la fiscalía para armar el rompecabezas y dar las respuestas que miles de colombianos exigían. ¿Quiénes y por qué atentaron contra Miguel Uribe? Ahora, para despejar esas dudas y encontrar a los responsables, la investigación, los investigadores, no perdieron ni un solo segundo del atentado. Las primeras 36 horas fueron clave y las más angustiosas. Casi 36 horas después del crimen y tras analizar al menos 1.500.000 datos de cámaras de seguridad, llamadas telefónicas y redes sociales, el grupo de inteligencia y judicial de la policía obtuvo los primeros resultados de la investigación. Uno de los trabajos arduos de nuestros analistas que hicieron parte de este grupo investigativo fue sacar la imagen de todas y cada una de las personas transeúntes que estuvieron presentes en el Parque del Golfito. Hablamos de alrededor de más de 500 personas que pudieron ser transeúntes, residentes. Todo coordinado por el fiscal delegado contra el homicidio Jorge Sandoval, el comandante de la policía en Bogotá, general Giovanni Cristancho, y Daisy Jaramillo, delegada de seguridad territorial de la fiscalía, primeros funcionarios en llegar al lugar. Yo fui el primer oficial en llegar, encuentro acá todo. Las personas preocupadas, las caras de desconcierto, los mismos policías no habían ni siquiera en un momento determinado colocado el cierre perimetral, o lo ordeno, pero llegó un momento en que cuando me paro acá y digo, Dios mío, esto puede ser el final de mi carrera o una buena investigación para demostrar las capacidades de la Policía Nacional. Y de hecho, yo no sabía que este evento se estaba realizando y que el precandidato estaba acá. Cuando usted llega a ese lugar, el Parque del Golfito, ¿cuál fue la escena que más la impactó? Muchas personas llorando, pero habían sitios donde había mucha gente conmovida, nostálgica. Esas primeras 36 horas del caso y de los hechos eran definitivos para buscar una estrategia que nos permitiera orientar la investigación. No había tiempo de parar, pero sí había tiempo de pensar, porque es que lo que le decía, cuando uno va en una carrera, no por correr más rápido gana la carrera, pero si usted diseña la estrategia de investigación, pues eso permite hilar el paso a paso. Además tocaba entrar a mirar cámaras, llamadas entrantes y salientes. ¿Qué le llamó la atención de lo que dijo el presidente en esa reunión? ¿Qué les dijo además? No, que el caso se tenía que esclarecer, que el caso se tenía que esclarecer y que tenía que haber justicia. Eso tocaba 24 horas, además con tablero en mano, porque teníamos tablero y tareas propias. Y en el tablero íbamos construyendo la pirámide. O sea, ¿quién estaba en el primer eslabón? Segundo, porque aquí teníamos quienes ejecutan el hecho. ¿Quién está por encima del que ejecuta el hecho? ¿Quién era el intermediario? ¿Y de dónde venía la orden? Mientras consolidaban la información, tanto policías como fiscales vivieron una crisis histórica de desconfianza. ¿Qué genera esta crisis? Bueno, la crisis la genera usted. Con un reportaje que usted vino y recolectó lo mismo de lo que teníamos nosotros y mostró el carro y mostró unos avances. Y estábamos 7 de la noche reunidos con los fiscales. Cuando sale la noticia entramos en crisis porque pensamos que lo que teníamos en ese momento lo íbamos a perder. Pero ya en ese momento teníamos controles, ya en ese momento el vehículo gris ya lo teníamos ubicado, ya le teníamos la rutina de 2 días. Y ya después se desenvuelve la investigación. A los medios salía mucha situación que no tenía por qué salir y que de alguna manera retrasaba la investigación. Entonces, como que yo entiendo la situación de los medios, yo entiendo la situación del país, pero si se filtraba, teníamos la captura mañana y se filtró, ¿qué hacemos? Pues no podíamos, ya estábamos grandes como para ponernos a echar culpa a estas alturas del paseo, no hay que salir adelante. Tenemos la solución, listo.
Aquí borrón y cuenta nueva. Cuando surge la filtración de los videos en medios de comunicación, ella toma la decisión de pintarse el cabello. Para huir de la ciudad, aseguran, alias Caterín recibió de su jefe, alias El Viejo, cerca de 2 millones de pesos. Cuando ella llega al terminal de transporte y cuando ella toma la decisión de irse de la ciudad, pues nuestro personal de inteligencia le hizo el acompañamiento durante todo el curso de este recorrido en el bus. En el bus, con rumbo a Florencia, Caquetá, se ven los agentes de inteligencia de la policía que aparecen con sus rostros tapados con un círculo blanco por seguridad. Los agentes se ubican delante y detrás de ella. Caterín queda en la mitad. Otra agente de inteligencia de la policía se ubicó en una silla cerca de ella y en el camino se hizo su amiga. Nuestra compañera de inteligencia, que debo decir de una manera muy ágil, muy inteligente, muy acertada, genera una confianza por su mismo género femenino. Esto de alguna manera le despertó a Caterín en su incertidumbre de no ser capturada, de no ser ubicada por ninguna autoridad, pues le hizo perder esa desconfianza de las personas que estaban en su entorno. Nuestra compañera de inteligencia pues aprovechó, hizo uso de esa habilidad que pudiera llegar a tener ella. ¿Qué le dijo? Hizo pasar como una persona del común que iba viajando, que había tenido problemas con su pareja, que iba estresada, que quería hablar con alguien. ¿Por qué no la capturaban en ese momento? Escuchen la respuesta. Esto no es nada fácil, esto es una tarea que nosotros debemos hacer de manera muy acertada para brindarle a la Fiscalía y para que la Fiscalía le pueda demostrar a un juez de control de garantías que esta persona de las que participaron en este hecho. El bus se detuvo en Neiva para que los pasajeros bajaran a almorzar. En ese momento, alias Caterín le reportó a su jefe, alias El Viejo, que ella estaba cerca de Florencia. El diálogo quedó registrado en un mensaje de texto, en una aplicación que la banda utilizó y que según los delincuentes era casi imposible de interceptar. Acabé de llegar a Neiva. Listo, cuando llega a Florencia se queda en un hotel. ¿Es peligroso? No, tranquila, es una ciudad grande, se queda en un hotel mientras van por usted. Ese culicagado abrió la boca. Coja un taxi para Belén de los Andaquíes. En Florencia, Caquetá, alias Caterine o Gabriela, finalmente fue detenida. Al lugar donde iba a llegar, entonces ahí ya comenzamos a darnos cuenta que la zona de injerencia donde ella iba a ir es de la segunda Marquetalia. 2 días después, en Bogotá, habían capturado a alias El Beneco, el conductor del vehículo Spark en el que se movilizaron los delincuentes el día del magnicidio. Nos pudo confirmar la utilización de los vehículos, nos pudo confirmar la participación de varios alias, entre esos alias Chipi, alias El Caleño, alias El Churco. Casi un mes después, capturaron a alias Chipi, el coordinador del plan, en una casa de Engativá, tras varios días de seguimientos y luego de aparecer tras una cortina cuando le llegó un domicilio que llevaba a otro agente encubierto de la policía para confirmar que efectivamente se trataba de él. En la seguidilla de capturas cayó alias Cristian, encargado, según la policía, de sacar de la zona en su moto al joven sicario, un hecho que no lograron efectuar. En casi 3 meses del asesinato, 8 personas fueron detenidas. A pesar de los avances de la investigación, para el fiscal Jorge Sandoval y los investigadores de la policía, al rompecabezas le faltaba una pieza clave, alias El Viejo, señalado cerebro del plan. Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue una pieza fundamental para este caso, por ser la persona que era la conexión directa con alias el Zarco Aldínever y la segunda Marquetalia, y porque fue una persona que nos arrojó una información relevante frente al tema de quién dio la orden. En esa carrera delictiva tuvo muchas conexiones en diferentes cárceles acá, no solo en la ciudad de Bogotá, sino cárceles como la de Casillas Meta, donde muchas de las personas capturadas y vinculadas en este magnicidio estuvieron presas allá en ese establecimiento carcelario de Acacias, y eso lo crearon ellos como prácticamente una universidad delictiva para ellos. Eran pocos los capturados de la banda que se atrevían a hablar de él. Alias El Viejo les provocaba terror. Porque lo veían reflejado a eso, a un comandante urbano de la segunda Marquetalia acá en la ciudad de Bogotá. Una persona que no se medía en contra de atentar en contra de cualquier persona, ya fuera en la misma ciudad o fuera de la misma, en cualquier ciudad del país. No tenían temor de atentar en contra de los fiscales, no tenían temor de atentar en contra de nosotros como investigadores. ¿Usted está amenazado? Sí. ¿El fiscal del caso está amenazado? Sí. ¿Ofrecieron plata para matarlos a ustedes? 600 millones de pesos para atentar en contra de cualquiera de nosotros, de fiscales y de los investigadores.
Sí, ese también fue un momento difícil para los fiscales que conforman el equipo, porque de todas maneras no es fácil llevar una amenaza, ¿no? No es fácil tener su familia de por medio, tener un compromiso con el país. Es una situación difícil. ¿Qué les dicen en esas llamadas o qué les dicen en los escritos? Como ustedes tienen familia, no pregunten tanto, como hay que quitarlos del camino. Una interceptación telefónica entre dos señalados integrantes de la banda de alias El Viejo confirmarían el plan para matar al fiscal Jorge Sandoval, líder de la investigación. Sí, ese es Sandoval, el perro ese que está allá, el coordinador de esa mierda, no sé cómo es. Que no sé cómo hace para hablar porque si necesito decirlo en datico, pero no sé cómo hacemos, porque no se puede hablar por acá. Aseguran que casi al tiempo de conocer esa llamada, alias El Viejo huyó de Bogotá en una moto hasta una finca en el departamento de Meta, como quedó registrado en un mensaje de texto entre El Viejo y alias Kendry, un integrante de la segunda Marquetalia que más adelante en la investigación fue clave para esclarecer el crimen. ¿Por qué no consigue un Wi-Fi? ¿No tiene luz? ¿Está en su casa? Para adentro, los teléfonos son una calentura. ¿Qué familia hay ahí llevando el control? De todas toca pasar por entre todas. Alias El Viejo fue detenido en octubre de 2025 en Meta. Mijael Rincón nos da todas las herramientas, nos ayuda, nos fortalece. De hecho, el caso de la captura de alias El Viejo en el Meta tuvo un componente diferencial, teníamos que tener helicópteros, desplazamiento, vuelos de avión. Con esta captura, la Fiscalía y la Policía confirmaron que la orden de matar al candidato Miguel Uribe la había dado la banda La Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez, a través de alias Yaco o Kendry. Kendry Telles, una pieza fundamental y que incluso estaba por encima de alias El Viejo y que tenía conexión directa con el Zarco Andinever de la Segunda Marquetalia. Alias Kendry hacía parte de una célula urbana de la Segunda Marquetalia acá en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo es esa negociación de Kendry con el alias El Viejo para matar al candidato? Alias Kendry es el primer contacto acá en la ciudad de Bogotá entre el Zarco Andinever y el mando de este grupo delincuencial. Alias El Viejo tenía un actuar y un trasegar delictivo de varios años. Esto le generó confianza a ellos para que alias Kendry hiciera que alias El Viejo se presentara en la ciudad de Cúcuta al Zarco Andinever para que se entrevistara personalmente y recibir la orden directa de este sujeto para atentar en contra del senador. ¿Ahí le pagaron algo? Sí hubo un incentivo, como él lo mencionó en uno de los interrogatorios, y sí hubo un pago, alrededor de 1.000 millones de pesos. ¿Se los pagaron a alias El Viejo? Sí. ¿Esa reunión se realizó hace cuánto? ¿Recuerda usted la fecha? Aproximadamente en el mes de enero de 2025. Así confirmaron que desde enero de 2025, la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe. La información fue soportada con el interrogatorio que rindió tras su captura alias El Viejo al fiscal Jorge Sandoval. Aquí contó cómo planearon el asesinato. Kendry me dijo que habían unos negocios buenos, pero que tenía que ir a hablar con un man en la frontera con Venezuela. Eso fue más o menos hace 1 año y medio, me refiero, al mes de febrero del 2025, más o menos. Kendry me dijo que los trabajos eran importantes, como mover armas y cometer homicidios. Él me dijo que yo me tenía que encontrar y entrevistar con un miembro de la Segunda Marquetalia, pero no me dijo con quién era ese dichoso encuentro. Kendry me dijo que tenía que irme para Cúcuta, prácticamente me lo dijo como una orden. Yo lo que hice fue viajar a los 15 días de ese encuentro. Viajó por tierra de Bogotá a una zona rural de Cúcuta. Entramos a una casita normal y común y al llegar ahí estaba el man con solo 2 muchachos. Al parecer estaban armados, parecían que los estaban cuidando o escoltando y cuando me quitan el pasamontañas se me presentó esa persona y me dijo que era el Zarco. Me dijo que él ya sabía quién era yo y por eso me quería conocer en persona para saber si yo estaba dispuesto a trabajar directamente con ellos. Les dije listo señor de una, a eso fue lo que vine. Tras la captura de alias El Viejo, aseguran que alias Kendry huyó desde Bogotá a Cúcuta a buscar protección de alias El Zarco Andinever. O sea, tenemos 17 personas, 6 como determinadores, un intermediario, y luego nos quedan los 9 restantes. De los 9 restantes, tenemos ya 4 sentencias en firme. ¿Puede venir más capturas? En la investigación uno dice cómo, cuándo, dónde, por qué. Si uno se pregunta todo eso, entonces usted diría, ¿ya tengo respondidas todas esas preguntas? Ahí se la dejo. ¿Vienen más capturas, sí o no? Estamos trabajando y hay situaciones reservadas. O sea, no se descartan más capturas. El país tendrá resultados oportunos y esperamos cumplir.
Mientras tanto, los 9 integrantes de la banda de asesinos fueron enviados a la cárcel. Varios de ellos ya están condenados. Tians, el joven sicario, paga una sanción de 7 años en un centro para menores de edad. Alias El Caleño, reclutador de Tians, podría pagar al menos 30 años de cárcel. Alias Chipi o El Costeño, señalado jefe logístico de la banda que mató a Miguel, podría pagar al menos 40 años de prisión. Ya está condenado a 21 años de cárcel por el crimen de un comerciante mexicano en Medellín. Alias Churco se encuentra prófugo de la justicia. Alias El Hermano, conductor del vehículo azul que escoltaba a los criminales, podría pagar al menos 30 años de prisión. Alias El Beneco, conductor del Spark, fue condenado a 21 años de prisión. Alias Caterine o Gabriela, transportadora de las armas de la banda, condenada a 21 años de cárcel. Alias Harold, quien ocultó a alias Chippy mientras estaba prófugo, podría pagar 30 años de cárcel. Alias Cristian, encargado de sacar del sitio después del crimen al menor, podría pagar 20 años de cárcel. ¿Hace cuánto no venía a este parque, general? Desde básicamente ese día. Desde ese día ¿No volvió? No. Hoy que regresa, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Son sentimientos encontrados. Acá vine desesperado, pensando en que teníamos que trabajar para sacar y buscar los responsables, pero hoy también hay un grado de, se puede decir, satisfacción de que cumplimos la misión. Entonces es un caso emblemático para mí. El caso no ha acabado, seguiremos trabajando. La policía y la fiscalía explicaron que en Colombia casi todos los magnicidios han quedado en la impunidad. En esta investigación por el crimen de Miguel Uribe hay 9 capturados y 4 condenados.